poste. La pelota pega en el poste. En realidad termina manoteando al arquero Martínez y luego pega en el poste. Se salva el equipo de 2 de Mayo. Un largo pelotazo de Baruja a espalda de los zagueros. Romero y el disparo con la derecha. Martínez arroja, la pelota impacta en el poste. Tiro de esquina para la visita. Piru Villar, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. Termina desviando levemente allí el arquero. Era muy buena la chance. Pelota que sorprendió a todos los defensores del 2 de Mayo. Pelota larga. Picó muy bien Fernando Romero en esta. Le ganó al central. Se queda Zarza con la pelota. Elude la marca por ahora. Oscar Romero se arroja al suelo del Valle. Saque de costado, campo rival sobre el lado izquierdo para el equipo de Trinidense. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio. Pelota le va quedando Alan Gómez. Barujo la marca, pega en Gómez, saque de costado, esta vez en su terreno para los de Mayo. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortini combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Dávalos tiene la pelota para el conjunto local, para el equipo Pedro Juanino, que intenta recuperarse en el campeonato. En un partido pendiente de la fecha número 7 ante el conjunto de Guaraní, que también quedó eliminado en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Va metiéndose en campo rival Alan Gómez para el equipo local. Pierde la pelota en mitad de terreno ante la cobertura de Diego González. González juega por bajo. La pelota de Román se viene desde el fondo el equipo de Trinidense. Vuelta a clases con Electroban, descuentos en los productos que los más pequeños pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Olimpia en el este superó a Meliano 1-0. Está a la punta del campeonato el equipo de Cano. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Y fue un descuido importante, eso sí, no llegó al gol, pero es un toque de alerta para el 2 de Mayo. Primero en el medio, desde el momento que con qué facilidad lanzaron a ese balón, el pelotazo, las complicaciones en defensa, la buena chance de Romero y otra vez cuando no Ángel Martínez comenzando a ser determinante. Me parece que si nos llegaba a tocar allí levemente esa pelota y desviar, iba a ser otra la historia. En el inicio del partido tuvo su chance Trinidense para anotar de los pies de Romero. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que van empatando 2 de Mayo, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Alexis Fariña quiere la pelota sobre la zona derecha para el equipo de los de Mayo, campo rival. La marca de Melgarejo quiere frenar con el pecho a Lancano. Se termina yendo el balón a un costado, reclama algo a Rúa. La pelota le va a quedar a Dávalos. Pelota en su terreno para el equipo local sin niño. Hablando de Fariña, de su estreno con el conjunto del 2 de Mayo y comenzar a ver lo que puede realizar el ex Cerro. Sigue siendo cierto de Cerro Porteño. Últimamente estaba en el fútbol de los Estados Unidos. A ver qué puede darle a este equipo norteño. Alexis Fariña, que se sabe un chico de muy buenas condiciones, buscará encontrar su nivel en el equipo norteño. La pelota en la salida le va quedando a Cañete. Este juega con Diego González. Se viene Trinidense. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre sin filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Mañana Nacional recibe a Guaraní. Cerro Porteño frente a Recoleta en la continuidad de la fecha 8 de la apertura, Juan. En San Justo, Hierros, Ángulos, Blanchuelas, Chiapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo, Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Dávalos tiene la pelota sobre la zona derecha. Intenta la salida. Encargado
desde el lado derecho. ¿Qué le dice Carlos Paul Benítez? Allí la advierte a José Arrúa, el árbitro, al entrenador de la visita, que sigue reclamando. Dávalos, levanta la pelota. Balón para Oscar Romero, frena con el pecho Nepomuceno Ruiz Díaz. Le queda Oscar Romero, sigue protestando a Arrúa. Le dice el árbitro Benítez que tiene que calmarse. Arrúa, que pedía lateral para el equipo veterinarense. Saca Dávalos para el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota en poder de Marcelino Rolón. Jorge Marcelino Rolón jugando para Zamudio, que aparece después de mucho en el arco del conjunto veterinarense. Claro, reservando sus titulares para el partido del miércoles en Copa Sudamericana. Va Trinidense, se mete Fernando Romero. La marca de Sosa. El rebote le va quedando. Atención a la carrera. Quiso el disparo Diego González, también Morínigo. Va recuperando Baruja sobre mitad de terreno para la visita. Toque, aprende la emoción. Ron Fortín, Cocos e Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Se va metiendo sobre la zona izquierda Morínigo para el conjunto veterinarense. Le queda por ahora justamente el balón a Melgarejo. Otra vez Morínigo. Saque de costado, campo rival para la visita. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. El miércoles 4, Trinidense Olimpia por la Copa Sudamericana. 21-30 en el Defensores del Chaco. Árbitro designado para este encuentro, Piero Massa de Chile. Y en el VAR, Leodán González de Uruguay. Muy bien, el partido el miércoles 21-30, Defensores del Chaco, Trinidense frente a Olimpia. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp al 0984-444-037, Universidad Americana. Hacia izquierdo, estudiar, así es la Americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Señores, saque de costado que favorece al equipo de los de Mayo en su terreno. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adión, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos de diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Y aquí un momento de pausa porque está atendido, al parecer algún corte tiene en la cabeza el futbolista del 2 de mayo. Está siendo atendido el capitán Sosa. Más exactamente no es un corte, sino un golpe en la nariz, pero sí está emanando sangre. Allí el capitán Pedro Sosa, que es atendido por la sanidad del 2 de mayo después de ese duro golpe. Está siendo asistido el capitán del 2 de mayo, por eso hay juego parado en el norte. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000, Banal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. Señores, Sosa, sentido en el piso, recordando que en el fondo de Trinidense están jugando Fernando Román y Diego Melgarejo. Cañete sobre el lado derecho como lateral y Morínigo sobre el costado izquierdo jugando también de lateral. Y se sumó Bruno Valdés a la plantilla del conjunto de Trinidense, niño. Sí, que está por el país. Anoche lo terminó registrando Trinidense. Vamos a ver a partir de cuándo podemos ver también a Bruno Valdés, capaz en un par de fechas se suma el experimentado central al conjunto de Trinidense, ya para verlo en campo. Decimos, seguro que en realidad ya trabajó esta mañana en Trinidense, pero a partir de cuando lo vemos en la cancha. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, en el norte del país están empatando 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. En la punta del campeonato está Olimpia, que con gol de Rubén Lescano le ganó en el este del país 1-0 a Meliano. Todos hablan del Mundial. Con Slab del Sol puedes ganar un viaje todo pago. Con Lauris Diva, más jugas, más chances de ganar. Info slabdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Y repasando todo lo que tiene que ver con el equipo de Trinidense, que ya dimos a conocer en el inicio, pero que no está por demás reiterar. El caso de Zarza, por reglamento interno allí con Olimpia, en el momento de acuerdo, puede jugar torneo local de Olimpia, pudo jugar en este caso, no así la Sudamericana. Por eso es que Zarza hoy es titular en Trinidense
pieza clave que no tendrá el técnico Arrúa para el juego del miércoles en el marco de la Sudamericana ante Olimpia. La pelota le va quedando al arquero Zamudio, se acomoda, buscando la salida a la visita. Supli, tu aliado de confianza, hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Melgarejo tiene la pelota para el equipo de Trinidense, levanta la cabeza Melgarejo, la salida, lo esperan los de Mayo, propone Trinidense, a pesar de jugar con un equipo alternativo, el que tiene la pelota, el que maneja el campo de juego, el conjunto dirigido por Arrúa, se va metiendo en campo rival Fernando Román, levanta la pelota sobre la banda derecha, allí va Zarza, quiere ganar fondo de cancha, coloca centro, balón para Romero, la marca en el fondo por parte del colombiano Saiz, emite Beterrino, va Fariña, debutante en el 2 de mayo, recoge el rebote, pica Morínigo, carga Fernando Romero, apertura para Zarza, gana fondo de cancha, insiste el equipo de Trinidense, Zarza engancha, pierde ante la marca por ahora de Del Valle, saque de costado finalmente para Trinidense. El verano se disfruta cuando se prende. Proba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Saludos, fiel oyente, Canterito, el amigo Canterito desde Jaén, España. Saludo para él, está escuchando estas horas con Santi, Nico, José, Jaime, Betty, Adrián y John. Saludo a los compatriotas y seguro también a algunos españoles allí en la casa de Canterito en Jaén, España, en sintonía de la transmisión. Muy bien, señores, pelota a la salida para el equipo del 2 de mayo. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Partido de Copa Sudamericana el jueves 5, Nacional Recoleta a las 19 puntualmente arranca este encuentro en el Defensores del Chaco. El árbitro para este compromiso, José Burgos de Uruguay, y en el VAR, Leodán González también de Uruguay. Lo visto se golpeó mal Pedro Sosa, le van a colocar un protector. Perdió mucha sangre y no quiere hacer el cambio en principio de 2 de mayo, por eso siguen allí trabajando, buscando a que esté mejor y le van a poner una especie de, ¿qué sería más o menos? Como un algodón para taponar el golpe que recibió en la nariz, pero también como una especie de un parchecito allí para que pueda retener, porque el golpe fue fuerte allí a la altura de la nariz y no lo quiere perder Ledesma, por eso no hace el cambio. Y hay uno que terminó más o menos así después producto de un golpe también fue Elvio Vera, por ejemplo, en el equipo de Ameliano, y bueno, y un golpe más o menos similar recibió Sosa de forma tempranera en el equipo del 2 de mayo, todavía no regresó, siguen trabajando los médicos con él para ponerlo a punto. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Van a instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota gustar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Cruzando mitad de terreno, Fernando Román para el equipo de Trinidense, juega por bajo para Cañete. Corre Axel Cañete, va al equipo de Trinidense, balón al área. Ya se le terminó yendo a Cañete la pelota. Pedían córner, el árbitro dice no, señores, es saque de meta, tiro de portería que favorece a los de mayo con Ángel Martínez. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Mañana Nacional recibe a Guaraní 18:30 en el señorico, arbitraje de David Ojeda en el bar, José Méndez. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Aito, indica Jorge. Que van empatando 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Y pese a sus buenas intenciones no va a seguir Pedro Sosa. Ya pidió el cambio ahora el central del 2 de mayo. Sí, se complicaba, pasa que perdió mucha sangre, el golpe fue bastante fuerte y así como están las cosas por el rasgo, debería ser una lesión relativamente importante, puede haber una fractura, algo así en el tabique, algo similar, por eso no reingresó al campo de juego y si ingresó fueron unos minutos y después terminó saliendo nuevamente Sosa, mientras se está reacomodando porque está con uno menos. 2 de mayo veremos
quien ingresa en el equipo norteño. Señores, pelota para el equipo del 2 de mayo, el juego 0-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Dávalos con la pelota descargando pero con Sanabria, que por ahora, ante la ausencia de Sosa, bajó a jugar de zaguero Sergio Sanabria. Apertura sobre la banda izquierda con Ulises Coronel. Se viene Coronel para el equipo del 2 de mayo, se equivoca, le regaló la pelota, ojo que va Fabricio Aruja, avanza el equipo de Trinidense con Pedro Zarza, se mete en diagonal Zarza, le saca la pelota oportunamente, la cobertura está a mitad de terreno Oscar Romero, se viene el 2 de mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Carga 2 de mayo, remata al arco. El disparo fue de Fariña, córner. Tiro de esquina que favorece al equipo local. Tupiro Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Alexis Fariña, se vendrá el cambio. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Al cambio, otro experimentado que mucho tiempo en su momento llegó a ser titular, el central Miguel Barreto. A la cancha Barreto, se fue lesionado Pedro Sosa, el capitán. Y hablando de capitán, le cede la cita de capitanía allí a Saiz, el colombiano. Barreto por Sosa, el cambio en el 2. Muy bien, vendrá el tiro de esquina. Le va a pegar a la pelota Alexis Fariña sobre la zona izquierda. Arco de la tribuna sur. La orden del juez de Carlos Paul Benítez va por arriba. Quiere el equipo del 2 de mayo el primero. Apunta Fariña, centro, pelota bien arriba, no alcanza a nadie. Será saque de costado en su terreno para Trinidense. Tokio prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. En el fútbol argentino, hoy debutó en la Copa de Argentina, en el fútbol argentino, digo bien, Boca Juniors, Adam Vareiro, con una asistencia para Meretiel, que marcó a los 41 minutos. A Adam Vareiro se le anuló un gol. El partido terminó 1-1 con Gimnasia de Mendoza. Y empate. En otro momento debía ganar el conjunto de Boca, pero bueno, la Bombonera allí mirando un poquito algunas explicaciones. Página tiene buena puntuación a Adam Vareiro, pero debió ganar y una pena. Se le terminó hablando por posición adelantada en ese pase previo a Adam Vareiro, que hizo así una asistencia y estuvo cerca de el gol. Saludos, reportando sintonía, el amigo Sibi. Y envío un saludo a Lechuzón. Bueno. Oyente fiel, hincha de Guaraní. Fanático de Guaraní, el legendario. Está pasando un momento duro después de su eliminación cooperante el equipo uruguayo de Juventud. El partido sigue 0-0, Juan. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Va Zarza, intenta meterse en diagonal. El volante ofensivo de Trinidense pierde la pelota ante la marca de Coronel. Lanza el balón bien arriba, pica metiéndose del Valle sobre la zona izquierda. Carga el conjunto del 2 de mayo con Ulises Coronel, aunque retrocede todo con el colombiano Saiz. En su primer contacto con la pelota aparece metiéndose Barreto en campo rival. Barreto que reemplazó a Sosa. La pelota sobre la banda derecha, pica Fariña, se le va la pelota a Dávalos. Resbaló Dávalos, señores, saque de costado. Pelota en la salida para el equipo de Trinidense. Y educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancop paga colegios y universidades hasta 12 cuotas sin intereses. Bancop crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 770 puntos y la web en Punto Forma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Siguiendo con la jornada de mañana, octava fecha del campeonato, también en Barrio Obrero, la Nueva Olla, Cerro Porteño, Recoleta. Dirige Mario Díaz de Vivar. Carlos Figueredo en el bar. 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extra, venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. La pelota le va quedando sobre la zona del medio, atención, avanza ahí el conjunto de Trinidense, intenta meterse, atención, cerca de Lara Zarza. Zarza va en el mano a mano con Dávalos, ganó Zarza, gol en camino, perdió tiempo, insiste Dávalos a rematar, le queda la pelota, ahora el disparo a Baruja por encima del arco. Zarza encaró, zafó de Dávalos, llegó Trinidense. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Señores, 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Otra llegada de Trinidense. Del comienzo al minuto, nada más la de Romero. Ahora está buena situación. Le está costando bastante al equipo norteño. Y eso que 2 de mayo está jugando con todo su potencial.
todos sus titulares. Necesita los puntos igualmente, pero hasta aquí el que está mejor parado es Trinidad. A ver qué pasa con este avance del 2 de mayo. No, terminó en la nada. El centro que termina quedándose en las manos del arquero Zamudio. Que justamente va a sacar para Trinense. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases, comprando 4 cubiertas Cumo, te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Cumo. Cumo, mejor en todos los caminos. El lunes, Luqueño Rubio, Ñu 18:30 en Capiatá. San Lorenzo va a recibir la Libertad en el cierre de la 8ª fecha del campeonato también el lunes. La pelota de Barreto jugando para el arquero Martínez lanza el balón sobre la zona izquierda para el colombiano Sáiz. Busca la salida, no se apura, no la divide el 2 de mayo. Tocan su terreno Martínez con Barreto. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Otro sentido y vendrá la primera tarjeta amarilla. Creo que es para Dávalos, ya vamos a confirmar. Tarjeta amarilla para un fútbol. Sí, específicamente es para Dávalos. Amonestado Víctor Dávalos, lateral derecho del 2 de mayo. Llegó a destiempo allí sobre Alancano. Tiro libre peligroso para el equipo de Trinense. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. Y el raspón le termina dejando allí una marca importante. Por eso reclama uno de los jugadores que la distancia no observó bien. Jugador de Trinidense allí, porque repito, el raspón dejó una lesión importante ayer el futbolista de Trinidense. La llegada tardía de Dávalos y la tarjeta amarilla para el lateral, mientras Sosa, repito, habrá que ver, después se va a hacer un análisis de qué exactamente sucedió, pero podría ser una lesión en el tabique, por eso se fue lesionado el capitán Sosa del 2 de mayo. Fútbol paralizado, esto va a continuar, se levanta Marcelino Rolón, tiro libre que corresponde a Trinense en ataque. Sábados de descuentos en Supermercados Stock, 15% con tarjetas Crédito Itaú y 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. La pelota sobre la banda derecha, se va metiendo en ataque, intentando Axel Cañete descargar sobre Jorge Marcelino Rolón para el conjunto de Trinense. Bloquea bien en la marca Ulises Coronel. El esférico se va a perder a un costado lateral en su terreno para Trinense. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Como estaba acotando el niño Sosa, el que propone Trinense, que juega con un equipo alternativo. Le cuesta generar fútbol al 2 de mayo, aunque busca la salida ahora con Ruiz Díaz. Va al piso, tiro libre para el 2 de mayo en su terreno, niño. Depende mucho de lo que pueda hacer Del Valle, que tuvo un par de arranques por izquierda con velocidad, pero no se pudo asociar con aquellos que saben, como el caso de Aran Gómez, el propio Fariña, la presencia de Ruiz Díaz el 9, recordando que está haciendo su estreno en el 2 de mayo Alexis Fariña. Tiro libre en ataque, tiro libre que favorece al 2 de mayo, Juan. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bulb. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. El pelotazo largo sobre la banda derecha. Carga el equipo del 2 de mayo, se va metiendo Del Valle, intenta ganar fondo de cancha, centro a las manos del arquero Zamudio, controla Zamudio, epa, casi se equivoca Zamudio, atento para sacar esta Cañete, casi error de Zamudio, va recuperando la pelota, Fariña para el 2 de mayo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel, resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy, Ferropar, construyen contigo. Está cargando el equipo del 2 de mayo, pica, daba los únicos amonestados hasta aquí del partido. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando en el norte en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Trinense 0-0. Y su seguros Chaco. En el este Olimpia le ganó 1-0 a Meliano. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Elegí tu carrera en modalidad presencial o distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Remate lejos afuera de Sergio Sanabria, allí desde la media luna.
Intentó el disparo directo al arco, a la portería de Víctor Zamudio. Remate desviado, lejos afuera, tiro de portería para Trinidense. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miguel Almirón tendrá acción en la MLS porque su equipo del Atlanta visita al San José a las 21:30. Muy bien, señores. Sigue reclamando Rúa, que constantemente está hablando con el cuarto árbitro, con el árbitro principal del partido. El cuarto juez Nelson Palma, el árbitro principal Carlos Paul Benítez, que ya le había allí advertido algo al entrenador de Trinidense. Hablamos de José Arrúa, sí, niño. Sí, reclamaba, se quejaba allí de una acción el técnico Arrúa, por eso le pedía tranquilidad, la advertía también Palma. Entonces el juego en sí se desarrolla más del lado de Plateas, por eso está allí ese cruce en sí, si se puede decir así, o reclamos de parte de Arrúa por la acción anterior. Me parece que viene ya después de esa entrada de tiempo de Dávalos, que jugó el árbitro, que era para una amarilla. A partir de allí, los reclamos de la gente de Trinidense. Hasta aquí partido enredado, salvo ese comienzo, la chance de Romero, un poquito más de Trinidense. Los dos son un poquito mejor Trinidense, pero no es bueno hasta esta parte del partido en el norte del país. 0-0 por ahora. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cementos Carromero sobre la zona derecha. Cruza Zarza la marca. La pelota le va quedando otra vez a Romero. Se le va de Férico a un costado lateral cerca del banderín para los de Mayo. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El lunes, Luqueño, Rubio, Ñusa, Lorenzo recibe a Libertad. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. La pelota en poder de vuelta de Trinidense, picando Tobías Morínigo sobre el lado zurdo del ataque de Trinidense. Le queda Zarza otra vez para Morínigo. Levanta para Fernando Romero, anticipa de cabeza despejando Sanabria. Mitad de terreno para Ulises Cornel. Este para Romero. Busca la pelota Alan Gómez. Le va quedando a Fariña. Propone Fariña en ofensiva. Lo acompaña Ulises Cornel. Y comienza el ataque del equipo del 2 de Mayo con Fariña. La pelota de Romero. Impreciso. Le saca la pelota. Le saca el esférico Cañete. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. Y en Argentina, Independiente de Gabriel Ábalos se está enfrentando a Central Córdoba de Juan Cardoso. Ambos paraguayos titulares. El partido 0-0 está a punto de reanudarse la segunda mitad. Muy bien, pelota en ataque de Dávalos para los de Mayo. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Termocalentadores Peisa, calientan más litros por hora. Versiones 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del Grupo FB. Está cargando, se va metiendo por la zona derecha del Valle en diagonal, jugando por abajo sobre la presencia de Sanabria, que sale a buscar la pelota. Le va quedando por ahora a Juan Camilo Sáiz, este para Barrito para Ulises Cornel. Avanza ahora en los de Mayo, se aproxima al área de Zamudio. Corta en el fondo Cañete, despeja para Trinidense. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Tiempo Romero, no le pegó Romero, era directo al arco. Por eso te tuve que interrumpir, Juan, porque Romero tenía la chance de convertir, era rematar al arco y no tiene alma de delantero. Quiso descargar en Gómez, qué chance desperdició los de Mayo, niño. Y fue la primera importante donde superó 3/4 de cancha, es más, terminó pisando el área, no se animó al tiro allí Oscar Romero, dirán los argentinos, Oscar en esta situación, buscó el pase, la sesión. Terminó bloqueando bien Cañete, estaba también por allí Román, era buena la iniciativa, el ataque del 2 de Mayo, no aprovechó Oscar Romero, el mediocampista del 2. Señores, salida que favorece a Trinidense. En cada taller, cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza, no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro exacto, indica Jorge. 2 de Mayo, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental.
Otro fiel oyente, el amigo Cachito de Luque. Nos estamos preparando para irnos con todo el partido en Capital el lunes. El lunes está jugando Luqueño. El lunes, sí. Saludo para Cachito de Luque. Me envía la foto de su radio bien tradicional, la AM, normal allí, sí. La radio tradicional, sí. Esta que tiene 3 frecuencias. Ah, tiene onda corta también. Ah, maneja todo ahí, Juancito. AM, FM y ondas cortas. Sí, maneja Juancito. Saludos para Cachito de Luque. Seguro ya a estas horas acompañada de la rubia. El amigo Cachito. 0-0. Pecho nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados Pechugón. Paraguayo como vos. En San Justo, Hierro, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-308813. Redes San Justo, Hierro. Muy bien, saludos para Arnaldo y Cristian Zaguier, también en la zona del kilómetro 35, la altura. Allí las cercanías ya de la ciudad de Itagua están reportando sintonía. Pelota de Sanabria para el equipo del 2 de mayo. Va al centro con destino Barreto de cabeza, más lejos afuera. Señores, tiro de portería para Trinense. Por ahora poco fútbol. 0-0 en Pedro Juan 2 de mayo, Trinense. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Convocatoria 2026 posgrado. Formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la Americana. Fue amonestado recientemente Fabricio Baruja, el centrocampista del equipo de Trinidense. Antes vio la tarjeta amarilla lateral derecho de los de Mayo Dávalos. Saca con la zurda el arquero Zamudio. Levanta bien arriba la pelota, tiene destino de Fernando Romero. Salta, golpea, impacta de cabeza Barreto. Corre Ruiz Díaz, el 9 de los de Mayo. Fernando Romero recupera para el equipo visitante, le queda Zarza. Se le termina yendo la pelota a Zarza de manos, va a reponer Dávalos para el 2 de Mayo. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Está muy sentido Melgarejo, llegó a destiempo Ruiz Díaz, tiro libre para Trinense. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. El partido continúa 0-0. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000. Solicítalo ya, Caja Mutual. Luis Andrés, Andrés Luis en realidad. Andrés Luis, nuestro jefe técnico, hoy está listo, presto. Saludos a Damián, alcalde, habrá que ver por dónde anda, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí está. Ya escuchó la gente de Recursos Humanos también que Luisinho está por aquí en la parte técnica, cuando se va recuperando a poquito Melgarejo, el jugador de Trinidense, después de recibir ese golpe. ¿Habrá o no variantes? No, ya se va recuperando de a poquito para un tiempo, salvo esa jugada de Romero. Después un primer tiempo bastante flojelli hasta esta parte allí en el norte del país. Está 0-0 el partido, Juan. El Mundial se vive en Slop del Sol. Jugá y ganá un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slopdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Dávalos tiene la pelota jugando para Barreto, que reemplazó a Pedro Sosa, que se fue lesionado. El balón le va quedando a Ulises Coronel. Cruza mitad de terreno. Está en campo del equipo visitante. La pelota le va quedando a Fariña. Fariña levanta centro, balón para el 9 Ruiz Díaz. No alcanza. Tiro de portería para Trinense. Informa personal. Elegí la conexión total. Personal Flow. En Argentina, a las 22:15, Talleres de Córdoba con Ronaldo Martínez se enfrenta a San Lorenzo de Orlando Gil. Otros fieles oyentes desde la República de Luque, el amigo Timax. Saludos para él, que están en sintonía allí con Don Benito. Para mi hermana Claudia, dice también Timax. Así que para ellos en la República de Luque, fieles oyentes. Don Benito, para Claudia y para Timax en la República. Muy bien, pelota de Coronel. Se vienen los de mayo, Juan. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Igualdad en el norte, 2 de mayo, Trinense por ahora 0-0. Y su seguros Chaco. Monumento.
Octava ficha del torneo, apertura Olimpia es el puntero. Le ganó 1-0 con gol de Lejano en el este del país ameliano. Mañana Cerro enfrenta a Recoleta. Nacional recibe a Guaraní. La pelota le va quedando por ahora a Saiz, el cafetero del colombiano. Descarga sobre la zona izquierda. Allí va corriendo, picando Ulises Coronel, 3/4 de terreno. Se asocia allí con Sanabria. Sanabria juega por abajo. Corre del Valle, el mano a mano que le propone a Cañete. Le queda la pelota por ahora a Romero, apunta a Romero, le va a pegar. Es que Romero nunca se anima para rematar, pierde el balón. El volante ofensivo de los de Mayo, niño. Y uno por lo menos que perdió el lugar en este primer tiempo es Alfonso, que yo creería que va a ingresar en el segundo tiempo. Habrá que ver si era por el cansancio el otro día, el desgaste del partido de Copa, o por una decisión del entrenador, por lo menos en el inicio. No arrancó el extremo Alfonso. Sí, hoy novedad Fariña. Y aquí los dos terminan lesionados. Quien termina llegando tarde a la pelota, se termina congelando también nuestra señal satelital dentro de ese movimiento, y el choque de los jugadores. Del lado de Triniense, el que está caído es Alancano, y es Sanabria del lado del 2 de mayo. Sanabria del lado del 2 de mayo, del lado de Triniense, Cano, ambos recibiendo la asistencia de sus respectivos médicos. Jugadores tanto de 2 de mayo y Triniense, Cano y el propio Sanabria. 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En el fútbol de salón, victoria ayer del Pacaraí, clasificación para el Nacional. Ya Jorge Luis está cerca. Es así, en el clásico de la zona ante Itagua. Terminó ganando el Pacaraí 3-0. Y ya aseguró su pasaporte para el campeonato nacional. ¿Cuándo ya arranca el Nacional? El Nacional en los primeros días de marzo. Primeros días de marzo. Perdón, en la quincena del mes de marzo. A quincena de marzo. Quincena, sí, porque marzo. Claro, ya arranca ahora, La quincena de marzo. Lamentablemente incidente ayer en el clásico del Alto sí, Paraná. Vi, tenés razón. En el paranaense Franco, inclusive jugadores agredidos, ¿verdad? Sí, gases lacrimógenos. Es la nota negativa del fútbol de salón en ese partido allá en el este. Una pena. Sí, señor. Se van recuperando los futbolistas. Señores, paralizado el partido, 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco Cero en Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Poco fútbol por ahora en Pedro Juan Caballero. Va a sacar Melgarejo para Trinidense. El partido está 0-0. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal, sede central, España 330, San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Dávalos tiene la pelota, carga el 2 de mayo, va al centro, le queda el gol a Sanabria. Apuntaron, tiene ángulo, va a asociarse de vuelta con Dávalos sobre la zona derecha. Encara Dávalos, va a colocar otro centro. No tiene ángulo porque lo persigue Zarza. La pelota para atrás con Barrito. Ahora sí se va animando el 2 de mayo, cerca de los 39 del partido. Está igualado 0-0. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Barreto con la pelota, juega por abajo para Víctor Dávalos. Constantemente utiliza la banda derecha el equipo de los de Mayo. Pica bien sobre ese carril el Díaz Alan Gómez. Le queda Fariña, eleva centro. Pique la pelota en la pierna de Melgarejo. Saca Zarza. Impacta Dávalos. Saque de costado en su terreno para Trinidense. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House. Cristalizando sueños. Saque de costado. Lo va a hacer desde el fondo. Melgarejo para Trinidense. Hasta aquí el juego, niño. Y no es bueno el partido. Enredado, sin pocas posibilidades, chances. Salvo en el inicio, aquí en el comienzo, en el amanecer del partido. La chance para Romero. Después ese balón largo. Complicaciones en el fondo de la zona defensiva del 2 de mayo. El derechazo se habló muy bien el arquero Martínez. En el comienzo, en el inicio nada más, se dio esa muy buena chance para Trinidense. Después sí, bastante parejo todo en el juego en el norte del país. Y destacar que 2 de mayo va con todo su potencial, todos sus titulares. Después de la eliminación coopera, a la diferencia de Trinidense, que está jugando con un equipo alternativo porque piensa en el juego ante Olimpia del miércoles. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. 2 de mayo, Trinidense 0-0 en el norte del país. Y su seguros Chaco. Monumental.
Hablando de los juegos de las Copas Sudamericanas, el miércoles 21:30 en el Defensores del Chaco, Trinense Olimpia. Arbitraje del chileno Piero Massa en el VAR. El uruguayo Leodán González. Al siguiente día, el jueves a las 19, Nacional Recoleta. El uruguayo José Burgos, el árbitro en el VAR, Leodán González, también de Uruguay. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Pedí tu moto Muller, cuotas desde 259.000. Sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Puedes ganar un Audi Q5 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gusta y mucho el Nacional de Fútbol de Salón. Saludos para David, colega allí en la zona de las colonias, en el sur del país. Me dice Carmen del Paraná, también ya clasificó. Sí, ayer ganó. Carmen. Ganó y consiguió su clasificación. Y me decías Villalles también clasificó. clasificó. Una especie de mini selección. Sí, totalmente. Villalles con nombres importantes. Con los hermanos Ayala, por ejemplo. Sí, hay un par de equipos interesantes. Va a estar lindo el Nacional que se va a realizar en Caguazú y alrededores, ¿verdad? En Caguazú, la ciudad de Caguazú y Coronel Oviedo, pastoreo y repatriación. Sí, señor. Nacional de Fútbol de Salón. 0-0, Juan. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Intenta meterse sobre la zona derecha. Fariña, Alexis Fariña para el equipo de los de Mayo. Viene la marca de Morínigo. La pelota se va a perder a un costado lateral, muy cerca del banderín para el equipo local, Juan. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cruzamos 41, señores. Avanzan los de Mayo, que se anima un poco más. Falta allí de Diego González sobre Sanabria. Se va recuperando Sergio Sanabria. No quiere saber nada, Oscar Romero agiliza. Toca la pelota para Dávalo, se equivoca. Falta, No dice el árbitro, pensé que iba a ser infracción allí sobre Oscar Romero. El árbitro deja seguir, se viene Romero para Trinense. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bancot en bodegas, restaurantes, supermercados y heladerías de San María Encarnación. 3,25% de reintegro. Bancot crece desde la raíz. El miércoles 4, Trinidense Olimpia, 21:30 horas. En Defensores del Chaco, arbitraje de Piero Massa, chileno, y en el VAR Leodán González. Esto por la Sudamericana. En instante vamos a recordar también los partidos amistosos que se viene para la selección paraguaya justamente en el mes de marzo, enfrentando a Grecia y posteriormente a Marruecos. La pelota le va quedando en la salida. Fariña va cargando el conjunto de los de Mayo. Sorteamos un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún, 30.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón. Vive el verano con Punto Farma. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo y cuando más compras, más chances tenés de ganar. Alan Gómez con la pelota, dirige el ataque. Alan Gómez juega para Del Valle, se metió en el callejón más difícil por el medio, le saca la pelota a Diego González, juega para Alan Cano, carga Trinense al piso. Cano, no hay falta, vuelve a recoger la pelota Romero por el medio con Gómez. Sí, niño. Tan feo está el partido que se termina enredando solito Alan Cano allí en ese intento de controlar la pelota, termina tropezando. No es bueno el partido, el espectáculo del juego en sí. Veremos si esto mejora en el segundo tiempo. El gol me parece que puede darle un toque importante. Ojalá que eso se dé en el segundo tiempo y a partir de allí cambie el formato, porque no es la primera vez que ya nos tocó un partido así bastante aburrido, cuadrado en el primer tiempo y después mejora esto en el segundo. Si bien aún no acabó, pero vamos camino a un 0-0 por lo menos al cierre de la etapa inicial. Saque de meta para Trinense. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Saludos a la familia Cano, Andrés Cano, Alejandro Cano, Víctor Cano, a la señora Ñashini, que siempre también nos escucha allí en la zona de Ipacaraí. El partido 0-0. Apostar desde 30.000 guaraníes y viaja para rentar al Albirroja. Apostar, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet, fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y muchos caídos tuvimos en esta primera etapa. Se corta bastante el partido. Ahora Sanabria, se disculpa Diego González. Pensé que le iba a sacar la tarjeta. Fue Cano realmente. Muchas faltas y aquí una patadita, sí. Levanta las piernas de 2 de Mayo. Sin querer, busca la pelota. Patadita y si algo más le faltaba al partido, 4 minutos más. Para que se adicione como máximo 1. Vayan a Camarines y se da un reinicio importante para el segundo tiempo, para que se ponga interesante la noche de sábado. ¿Cuánto va, Juan?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que 2 de mayo Trinidad están empatando 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Y ya lo dijo el niño Sosa. 4 más hasta los 49 de la primera etapa. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Sábados de descuentos en supermercados Stock. 15% con tarjetas crédito Itaú y 20% con tarjetas personal Bank Itaú. Supermercados Stock. Lo bueno para vos. Tiro libre, campo rival, tiro libre que favorece el 2 de mayo. Le va a pegar la pelota a Fariña. Por el sudamericano femenino sub-20, Paraguay quedó eliminado tras caer 5-1 ante Ecuador. Ahora tiene 4 puntos, pero por diferencia de goles queda en la 5ª posición, quedando sin chances de clasificar. Muy bien, pelota bien arriba de Fariña. No llegó Barreto. Señores, saque de meta para Tenidense. Los cortes premium de Shorty Vive llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Vive, sponsor oficial de la Albirroja. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade, participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Va a sacar Zamudio. Al partido le quedan 2 minutos 30 para que termine en su etapa inicial. Poquísimo fútbol. 2 de mayo Tenidense en el norte, 0-0. Olimpia a punta del campeonato Lecano con gol de Rubén Lescano. Le ganó a Meriano en el este 1-0. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, esta era la última, le dice el árbitro del partido, pero ya termina amonestándolo. Creo que es a Morínigo. Tobías Morínigo, otro amonestado en el partido. Por ahora el juego está 0-0. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Sheporemoy. Fue González, el centrocampista Diego Lucas González, que recibe la tarjeta amarilla en el equipo de Trinense. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, carga Fariña. Fariña juega para Dávalos, avanza el 2 de mayo. Dávalos encara, levanta centro con la zurda, corta bien González y sale desde el fondo Trinense. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro Parece a 43 años construyendo contigo. El último minuto de la primera etapa y lo sabe Ruiz Díaz. Se viene el 2 de mayo de contra. Apertura para Adán Gómez, encara Gómez, piso el área, que mal le pegó. En el rebote le queda Romero, bloquea bien la marca, sacando Román. Sanabria insiste para el equipo de los de mayo. Sanabria cerca del área, apunta Sanabria, se va a animar Sanabria, tira más lejos afuera, niño. Era una buena chance, pero le termina pegando mal Sanabria. En la anterior, primero la contra de Trinidense, la buena jugada sobre el perfil izquierdo con Melgarejo, la presencia de Zarza, Romero, pero la buena defensa del 2 de mayo hizo que se dé esta contra, esta situación que terminó después en los pies de Sanabria. Ahora sí, de a poquito se va acabando la primera etapa con la paridad en 0. Va a sacar Zamudio. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y los canjeas cuando quieras. Descargala. Copetrol Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. No hay tiempo. Final, señores. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción. Poco fútbol en este lapso inicial en Pedro Juan. 2 de mayo Trinense 0-0. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y en una etapa donde al minuto allí, es más, menos 14, 15 segundos, la primera jugada, movimiento, juego, centro largo, a espaldas de los centrales Sosa. Apareció muy bien Romero con una chance que terminó desviando Ángel Martínez. En el comienzo nada más, el minuto de juego, la chance, la posibilidad para que Trinidense anote. Y a partir de allí, es cierto, el que presionó en los primeros minutos fue Trinidense, que al igual que Olimpia, que terminó hace una hora aproximadamente también su partido allí en el este del país, jugó con equipo alternativa, misma alternativa digo,
Misma situación para Trinidense, ambos pensándose en el juego de la Sudamericana, equipo alternativo igualmente para el conjunto de Trinidense en este partido, lo mismo Olimpia. Y 2 de mayo sí con todo su potencial. Viene la eliminación allí ante Cristal, necesita de los puntos, pero le está costando. Sobre el final como que tuvo esa desanable y algo, pero no está encontrando la mejor versión 2 de mayo. Le falta, me parece, un poquito a Alfonso, que normalmente es el diferente del medio para arriba. Hoy está en el banco de los suplentes. Hoy optó por Alexis Fariña. Allí del medio para arriba el entrenador Ledesma. Tuvo a Martínez en el arco, Dávalos, Sosa, Sáiz, Coronel en la zona defensiva. Tempraneramente Sosa, por un golpe en la nariz, se fue reemplazado por Barreto, que ingresó después en la zona defensiva. De la Valle por izquierda. El trabajo de Sanabria y Oscar Romero allí en la contención, más bien Sanabria un poco más adelantado, Romero, Alan Gómez, Alexis Fariña junto con Ruiz Díaz. De esa manera arrancó el equipo del 2 de mayo. Aquí la novedad, sin dudas, la presencia de Alexis Fariña, que intentó, que buscó, creo que hasta aquí también estuvo muy participativo en el juego. Y del lado de Trinidense, desde el arco, inclusive las variantes. Víctor Zamudio, que normalmente no viene siendo titular, Dufour viene siendo titular. En el arco, la zona defensiva con Marcelino, con Fernando Román, Cañete y Diego Melgarejo. Tobías Morínigo en el medio sector junto con Baruja y Lucas González. Pedro Zarza, que por el reglamento y el acuerdo allí con Olimpia no puede jugar el partido de Copa. Por eso jugó hoy de titular. Más adelantado Alan Cano con Fernando Romero, que fue el que tuvo esa chance inicial de poder anotar. Y después bastante parejo, se cortó bastante el partido. Algunos roces, algunas entradas con algunas tarjetas. Por eso decía, desde los nombres de lo que tienen uno y otro, hay material para que esto pueda mejorar en su segunda parte. Mientras algunos hinchas están hablando, están charlando allí, conversando de lo que dejó la etapa, mirando lo que se vendrá en el segundo tiempo. Saludo al amigo Mercury, está reportando sintonía, está en Villa Elisa. Sí, saludo para el amigo Mercury, así la podan. Sí. Querido amigo Mercury, siempre nos sigue allí en la zona de Villa Elisa. Saludos para él reportando sintonía. Yo también descorchándolo para la fría, dice a esta hora el amigo Mercury, allí en Villa Elisa. Tiene su clon el Mercury Capiateño, pero en este caso es sí, el Mercury Capiateño Rodri, con mesa informativa que ya en minutos vamos a ir repasando un poquito los paraguayos por el mundo, todo lo que tiene que ver, pero ahora es momento de vitamina. Sí, vitamina en la jornada. Le va a dar lo que es Rafa también allí. Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, conferencia después de lo que dejó el triunfo del decano en el este del país. Hola, profe, muchas felicidades por esta victoria. ¿Qué sensación te genera este triunfo ante Ameliano y este equipo de Vitamina que sigue rompiendo rachas hoy con esta victoria ante Ameliano? Se le pasa en cantidad de partidos ganados históricamente a un equipo que siempre complicó a Olimpia. Bueno, buenas noches, me voy a alejar un poquito. Buenas noches, la verdad que estamos como no podíamos estar de otra manera, muy felices. Ver a los muchachos en el vestuario sonriendo, disfrutando y siendo punteros, no nos da otra posibilidad que estar más que felices. Contento porque era un partido especial de alguna manera por la seguidilla que habíamos tenido contra Cerro en el Clásico, un partido tan importante como lo es siempre contra Libertad, en tan poquito tiempo, con el desgaste físico y mental que implican ambos partidos, y nos empieza ahora a pasar, que yo se lo dije a los jugadores, hay cuestiones que nos pasan a nosotros porque estamos metidos en este contexto, pero le pasaría a cualquiera. Es normal que le quieran ganar al equipo que va invicto, es normal que le quieran ganar al que va puntero, y encima es Olimpia, con lo cual tenemos que defender muchas cosas en cada partido. Nos cuesta, hacemos un gran esfuerzo, pero hay dos cosas que quiero rescatar también que son importantes, que es el 0 en nuestro arco durante los últimos 4 partidos y el haber hecho 8 cambios que también nos muestran que están bien todos. Están bien todos físicamente, futbolísticamente y con muchas ganas sobre todo, y eso también nos da la tranquilidad. Como le dijimos en algún momento a los jugadores, somos muchos, las posibilidades les van a llegar a todos. Yo no sé si no debe haber muchos chicos que todavía no han jugado, algunos claramente sí jugaron menos minutos,
pero todos están demostrando que están a la altura y para nosotros es una gran satisfacción. Pablo, Ariel Isbram para Cardinal Deportivo. El equipo terminó bien, los jugadores terminaron bien, ya pensando justamente en lo que va a ser el partido el miércoles. Se daría la vuelta ya de Iván Leguizamón, cómo está Coyote, lo de Richard Sánchez, ¿cómo están todos ellos? Bueno, sí, terminaron bien. Bueno, producto del cansancio, Juanfer, que estaba cansado, Chalá, que terminó un poquito acalambrado, pero sin ningún problema muscular, que es lo que nos preocupa, ¿no es cierto? Después de este desgaste, el tema de que puede haber algún tipo de lesión. Alan está bien, Alan está bien recuperado, viene con un poquito de falto de ritmo, pero está muy bien. Estamos muy contentos porque el Cachorro ya se sumó a los entrenamientos de manera normal y probablemente sea una opción o una posibilidad para el partido de entre semana por la Copa. Y Iván se está recuperando, pero viene muy bien. Así que en líneas generales es recuperarlos del cansancio lo más rápido posible. De la cabeza están más que bien todos. Pablo, ¿cómo estás? Gustavo Gavilán para Deporte Total. Lo que significa el hecho de, ¿qué sentiste por sobre todo cuando no llegaba el gol en esa primera parte? Porque fueron 4, 5, hasta 6 me atrevería a decir, ocasiones claras de gol y no llegaba el gol. ¿Pensaste que en algún momento se complicaba? ¿Y cuánto significa en lo mental para un jugador que tal vez la pasó mal? El caso de Aníbal Chalá, que hoy sale aplaudido por la gente de Olimpia. También me había olvidado de decir eso, pero es parte de nuestra satisfacción lo de Aníbal. Aníbal, bueno, lo pasó mal, todos saben, tocó hacer un partido muy malo y lo digo así abiertamente porque él lo reconoce y él lo manifiesta. Entonces yo le dije a Aníbal, le digo, va a llegar otra posibilidad, paciencia, ahora cuando llegue no hay margen, es todo o todo. Y así lo hizo, es el Aníbal que pretendemos, el que nos da todo en cada jugada. Así tenga que irse a los 60, 70 minutos, da igual, el tema es que cada uno de los que le toca no queremos que se guarde nada. Y lo otro que me había preguntado de él. Lo que sentías en la primera parte. Por las situaciones. Bueno, sinceramente prefiero irme al descanso habiendo generado las situaciones que generamos que no habiendo generado nada. Porque de alguna manera me da pie como para decirle a los muchachos que sigan por el mismo camino. No estábamos lejos del gol. Después, bueno, también hay una realidad que ojalá que en algún momento la cambiemos. O no, que es la que estamos ganando de todos los partidos por la mínima. Tenemos 6 partidos ganados y tenemos más 6 de diferencia. Entonces, nos gustaría sufrir menos al final. Si repasamos los partidos, bueno, Cerro, producto de la necesidad, se nos vino los últimos 10, 15 minutos, Libertad igual, hoy pasó lo mismo. Entonces, quizás tendríamos que ojalá poder lograr en algún momento una diferencia más abultada, por lo menos para sufrir menos, ¿no es cierto? Todo lo que estamos implicados, la gente, dirigente, cuerpo técnico, los propios jugadores. Pero del resto, la verdad que estamos más que contentos, volvemos felices y enfocados en lo que va a ser ahora una nueva competencia. Pablo, buenas noches. Álvaro Ponte para Universo 970. 2 entrenamientos, Rubén Lescano de titular hoy ante Ameliano. ¿Qué le pareció su rendimiento? ¿Se insertó rápido al grupo, al equipo? Y en esta posición de extremo por derecha, ¿es la posición en la que preferentemente va a jugar? Sí, mira, los que juegan bien pueden jugar en cualquier lado. Puede jugar de interior tranquilamente, porque imaginamos que si lo encontramos en esos lugares cerca del 9 también puede hacer mucho lío. Él jugando de extremo por izquierda naturalmente su juego va a tender a ir hacia el centro del campo. Pero muy bien, nos da un salto de calidad, entiendo. Bromeando con Juanpi Pumpido, digo, mirá que si el pibe llega 2 o 3 días, capaz que lo lleve a la banca. Me dice, cuando lo veas el jueves y el viernes lo va a querer poner de titular. Y así fue. Dijimos, bueno, ¿estás bien? Sí, bien. El chico venía entrenando, venía muy bien. Y aparte que tenía una ilusión muy grande de ponerse la camiseta de Olimpia. Yo lo había dicho en alguna conferencia, por ahí alguno no me creyó, pero aparte me lo había dicho él, no es que yo lo estaba inventando. Y el chico cumplió, llegó y hoy cumplió dentro de la cancha, que es lo que los hinchas pretenden, ¿no es cierto? Y nos da la satisfacción de tener un jugador que nos va a dar un salto de calidad y hoy nos permite seguir siendo punteros e invictos.
Profe, ¿cómo estás? Paro Campoña Nutí. Preguntarle ante la carencia de extremos puros, preguntarle por qué no fueron considerados en la jornada de hoy Fernando Cardoso y Franco Alfonso. Mirá, con Franco puntualmente nos pasó lo siguiente. Íbamos a partir con 4 extranjeros en cancha y los 2 extremos, los que partían jugando de extremo, eran nacionales, con lo cual fue el motivo por el cual decidimos no traerlo ni siquiera a la banca. Y pensamos que el partido, teniendo a César adentro y teniendo a Raúl en la banca, priorizamos la posibilidad de tener a Romeo Benítez en el banco como una posibilidad, a Thiago, que lo había hecho bien, sobre todo contra Cerro, ya le costó un poquito más el partido con Libertad, pero son posibilidades. Lo que pasa que, un poco lo que veníamos hablando, el abanico de posibilidades es bueno, es grande. Han jugado todos, si no me equivoco, porque hasta Romeo Benítez entró un ratito contra 2 de mayo. Y no sé si no me equivoco, pero me parece que jugaron todos. Y sabíamos que iba a ser así, que en algún momento la misma necesidad de la cantidad de partidos, producto de que está todo mucho más ajustado por el Mundial, le iba a dar la posibilidad. Pero son decisiones que tenemos que ir tomando porque están todos bien los jugadores y en algún momento a jugadores importantes o que vienen siendo importantes quizás le toque quedar incluso fuera de la banca. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para la tribu 1120 AM. Consultarle con relación a Sebastián Ferreira, ¿cómo lo está viendo? Viene después de estar con 2 partidos de suspensión. ¿Cómo lo está viendo? Teniendo en cuenta que hoy quizás le faltó el gol, pero ¿cree usted que le está faltando un poco? Adrián Lacará está teniendo un buen momento, rinde con goles. ¿Cree que eso le está afectando un poco a Sebastián o por dónde pasa el déficit de no convertir? Puede ser, hay una competencia interna de los futbolistas, pero lo vemos bien a Sebastián. Hoy hizo un muy buen partido. Luchó, ganó mucho de juego aéreo, estuvo cerca del gol, pegó un tiro en el palo. Y si no me equivoco, Alcaraz creo que tiene 2 goles, Adrián. Tampoco es que... y Seba 1. Con lo cual está todo muy parejo y está bueno que así sea. Está bueno que no haya mucha diferencia entre uno y otro, cosa que nos pasa en casi todos los puestos de la cancha. Entonces, la verdad que el rendimiento de Seba nos deja tranquilo, la prestación, trabaja con alegría, sabiendo en un punto que hoy es un buen momento para Adrián, él no perdió la alegría y eso yo lo valoro mucho. Pablo, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Buenas noches. Al no utilizarlo hoy a Richard Ortiz por la cuestión de la rotación, ¿cómo vio la media cancha? Por lo que representa Richard y que hoy no lo tuvo en cancha, Rodrigo Pérez jugando en ese puesto, el acompañamiento de los interiores, ¿cómo suplieron eso, le parece hoy? Bueno, bien, entiendo que Richard es un jugador muy importante, no solo desde lo deportivo propiamente dicho, de lo que puede generar él con la pelota, sino por lo que significa para sus compañeros, desde su palabra, de aliento, de orden. Entonces, bueno, sabíamos que perdíamos eso, pero tampoco teníamos mucha alternativa. Habiendo jugado con Cerro, con Libertad hace muy poquito, y él habiendo sumado todos los minutos y sin descanso, era casi obligatorio buscar alguna alternativa. Y Rodrigo nos dejó más que conforme. Y sabíamos que iba a ser un buen partido y le tocó con jugadores que van para adelante, porque Ale Silva va para adelante, Alex Franco va para adelante, y por momentos lo dejan un poco solo, igual que Juanfer Alfaro, que también va para adelante, Hugo cuando le toca también. Entonces entendemos que se las arregló muy bien, hizo un esfuerzo enorme y terminó redondeando un muy buen partido. Profe Pablo Sánchez. Profe Pablo. Muy bien, así lo escuchamos a Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, en la victoria franqueada con el gol de Rubén Lescano por la cuenta de un gol contra 0 allí en el este del país. Olimpia está en la punta, ganó frente a Meliano 1-0. Señores, 2 de mayo, Tenidense están dentro del campo de juego. Me parece sin variantes, ya vamos a confirmarlo. Mueve el 2 de mayo, comenzó la etapa complementaria. Monumental.
Relata Jorge Casal. Saiz, que quedó con el brazalete de capitán tras la salida por lesión de Pedro Sosa. Tiene la pelota descargando en Ángel Martínez, el arquero. Otra vez con el colombiano Saiz. Apertura sobre la zona izquierda. La pelota de Coronel buscando la salida en los de Mayo. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargar a Copetrol. Copetrol Vamos. Así como en la cancha, tu futuro también se juega con decisión. Estudia en la UTIC con 30 años formando profesionales en todo el país. En el inicio nomás de la etapa complementaria ya está caído un futbolista. Es Barreto. Otra vez cortado el partido, señores. Balón para los de Mayo. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribiros al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Finalmente, córner para la visita. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar sobre la zona derecha Fabricio Barujar con la tribuna sur. Pelota bien arriba, saca la defensa por intermedio del Valle. Insiste recuperando Zarza. Ganó fondo de cancha, centro al Aravino. Pelota afuera. Desvió en el camino Fernando Romero. Tiro de portería para los de Mayo. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Se viene otra vez Trinense, que comienza a proponer en esta etapa complementaria con Zarza. El mano a mano con Dávalo. Zarza tira. Pasa cerca del travesaño. Habrá saque de meta, tiro de portería para el equipo de los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, saque de meta para los de Mayo, el partido 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café, Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Va sacando la pelota al arquero Martínez, aunque recoge de vuelta Baruja, carga Trinidense, bien está, banderina arriba, convierte Fernando Romero, posición adelantada, se enoja el arquero Martínez con el asistente, pero ¿qué va a hacer si la acción tiene que terminar? Allí va justamente el árbitro, la advierte a Martínez, le va a sacar la tarjeta amarilla, qué manera de, bueno, te calmás, le dice el árbitro del partido Martínez. Señores, salida para los de Mayo. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. Múnich Original, amigos, asado y cerveza. No nacieron juntos, pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Va a sacar Martínez la pelota desde el fondo para el equipo de los de Mayo, jugando para Miguel Barreto. Barreto y la salida para el elenco de los de Mayo. Largo el pelotazo que va cayendo sobre la zona del Valle, en campo de Trinense. La cabeza de Baruja, jugando por bajo sobre la zona izquierda. No llega allí a alcanzar el zaguero Román. Sí llega la pelota por ahora Ulises Coronel. Descargando para Oscar Romero. Toca en campo rival el equipo del 2 de Mayo. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, Hierro, Sanglos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Ñembé. Ventas al 0983 30 88 13. Redes San Justo, Hierro. Saludos para un gran amigo, Edgar Rolando Silva, en la ciudad de Ipacaraí, con un asadito de por medio, pegado a la radio, reportando sintonía con este 2 de Mayo Trinidad 0-0. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En la Americana estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984 444 037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la Americana. Carga Fariña, centro de cabeza del Valle, intentó a las manos de Zamudio, llegó el equipo local, Niño. La primera en este segundo tiempo para el 2 de Mayo, aplaude allí del Valle porque fue bueno el centro, después de esa proyección, terminó buscando el cabezazo del Valle, pero estaba atento, seguro Zamudio, por lo menos desde la actitud, y el juego arrancó mejor este segundo tiempo. Dos aproximaciones en el inicio de Trinidad, ahora esta respuesta del 2 de Mayo. Ojalá siga por ese camino el partido y comencemos a ver goles en este segundo tiempo. En esta fue buena la jugada de Gómez, que ganó sobre el perfil izquierdo del centro y ese cabezazo final de parte del Valle. El partido, ¿no era mano o no? Reclamaban una mano, una supuesta mano allí de
Morini con el cabezazo de Del Valle. Señores, el partido por ahora 0-0. A propósito, ¿cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite, indica Jorge. Que en el norte del país, en esta octava fecha del campeonato, 2 de mayo, Trinense siguen empatando 0-0. Y su seguros Chaco. Con Arturo, Ricardo, Víctor, todos los compañeros, la victoria de Olimpia en el este 1-0 frente a Meliano. Camiones JMC adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Tiene la pelota Oscar Romero, se viene el equipo de los de Mayo que comienza a proponer en esta etapa final del juego. El balón le va quedando, atención, se mete Alan Gómez, pero quiso aludir a 3 de Trinense. Le queda el gol a Ruiz Díaz. Qué mal le pegó Ruiz Díaz. Encaró tras el rebote de Gómez. En diagonal con la zurda. Mala fuera, chance clara para los de Mayo, niño. Y Cañete levanta las manos, allí en el fondo Cañete del central dice, vamos a estar atentos porque era muy buena la chance allí. Alan Gómez peleó el rebote, le terminó quedando a Ruiz Díaz, que ganó en base a potencia, pero después no fue bueno el tiro. Es más, como que termina pateando a medias nada más esa pelota. Ganó bien en base a potencia, se metió en el área, sacó el tiro, que no fue el mejor, pero repito, desde la actitud sí ya hay una mejoría en los dos equipos, tanto el 2 de mayo y Trinidad. Ojalá sigan por este camino y principalmente comiencen a aparecer los goles, porque siguen mandando el 0. Saque de costado, campo rival para el equipo de Trinidense. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Ahorra con Caja Mutual y con 200.000 llevas tu mochila. Afiliados y préstamos de 10 millones también llevan la mochila. La vuelta a clases ya llegó a la Caja Mutual. La pelota viene arriba sobre la zona de Cañete, impacta de cabeza, va Fernando Romero. Atento el arquero Ángel Martínez, controla la pelota, el esférico para el conjunto de los de Mayo. Pone el balón en mitad de terreno con Oscar Romero. Romero lanza para Ulises Coronel. Va Coronel a la ofensiva para el equipo local. Fariña juega por abajo, se viene Coronel para los de Mayo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. El juego sigue 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocosa, Uniones Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Está reclamando algo José Arrúa el miércoles, duelo de equipos paraguayos en Copa Sudamericana, Defensores del Chaco. Uno imagina estadio lleno, Trinidense Olimpia 21-30. El chileno Piero Massa, el árbitro del partido en el bar del uruguayo Leodán González. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Partidos para mañana por la fecha 8, Nacional Guaraní en el Arsenio Irico a las 18:30, arbitraje de David Ojeda y en el bar José Méndez. Muy bien, y de fondo va a jugar Cerro Porteño con Recoleta. En instante nos cuenta el querido Rodrigo quién va a ser el juez en el bar para Cerro Recoleta. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago. Con Lauris Viva, más jugás, más chances de ganar. Info.slotdelsol.com. Catedral Weekend está al 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery, hacer 27.000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Para el juego de fondo de mañana, los árbitros designados, Mario Díaz de Vivar, y en el bar, Carlos Figueredo. Este es el encuentro de Cerro Porteño Recoleta 2030. Muy bien, señores, va Oscar Romero, carga con todo el equipo de los de Mayo. Romero levanta la pelota, se equivoca porque está en la marca oportunamente Jorge Marcelino Rolón, jugando para Fabricio Baruja, mitad de terreno, a la búsqueda de la pelota, va sobre la zona derecha, Romero no alcanza, cae cerca del banco de los de Mayo, saque de costado en su terreno para el equipo local. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años, hasta 70% de descuento con productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita, delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Barreto de cabeza, desvía sobre la zona del medio, busca meterse Del Valle, avanza, pero me parece que hubo falta Del Valle, el árbitro deja seguir, recoge la pelota Sanabria por el medio, descargando para Oscar Romero, tocando la pelota por bajo sobre la zona de Ulises Coronel, lado izquierdo, controla bien Cornel, ya levanta la cabeza, piensa dónde va a colocar el balón, lo hace en la presencia del 20 de Sanabria, que vuelve a retroceder con Barreto, toca la pelota en su campo, los de Mayo.
El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripán Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Ya queda un mal pase en defensa del 2 de mayo. Robó Romero, solo que después picó un poquito de más. Esa pelota Romero era buena, la chance para Trinidense. Después le error en la salida del 2 de mayo, repito. Hay una mejoría en el juego en este segundo tiempo, pero igual hasta aquí no lograron anotar ni 2 de mayo ni Trinidense. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, 2 de mayo Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Hay que ver cuántos minutos ya se cortó este partido por las múltiples caídas, tanto de los futbolistas del 2 de mayo y también de Trinidense, porque quedó atendido uno del 2 de mayo, pero el árbitro deja seguir. Se viene el 2 de mayo, remata al arco de Alancano, las manos de Martínez. Y sí, va a frenar. Cómo se enoja Martínez allí con su compañero. Hay que ver quién es el que quedó golpeado y se va el árbitro a asistirlo. Y va a ver por lo menos qué tiene allí en ese salto el golpe del Valle. Del Valle está caído, está sentido. Reporte de sintonía desde el barrio San Blas de Ciudad del Este con Ñayeni y familia, dice. Saludos allí para Damián, que lo miramos en la zona del este del país. Está reportando sintonía de San Rafael, Ciudad del Este. En sintonía entonces Damián y toda la familia en zona San Rafael, Ciudad del Este. Fútbol paralizado, se vendrá Clementino González en la visita. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Sentido, está calle, fútbol cortado, paralizado. Aprovecha Rúa para dar indicaciones. Por ahora el partido sigue 0-0. 6 minutos de juego y en Estados Unidos San José recibe al Atlanta United. Van 0-0 el encuentro. Miguel Almirón con brazalete de capitán y titular. Muy bien, señores. Está Costa también perfilándose como para reemplazar a Del Valle, que va a un costado del terreno de juego. Arrúa lo va a mandar al campo de juego a Clementino González. Transferencias que nunca llegan, déjate entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Serán 2 los cambios, o mirando bien, 3 los cambios del lado de Trinidense. Clementino con el 20, Chiquito, que tiene el número 9, y el 29, Tomás Rayer. El primero que se va allí es Alancano. 3 variantes del lado trinidense. Clementino González, camiseta 20, para que se retire Alancano. Ahora se prepara Chiquito, el otro que se va es Salsa, y al igual que Romero, se van entonces. Y entran en la cancha Jiménez, González y Rayer. Los 3 cambios del lado de Trinidense. 3 variantes del lado de Trinidense. Se fue Salsa, Cano y Romero para permitir ingreso de Rayer, González y de Chiquito. 3 variantes del lado trinidense. Allí están los cambios, señores. Pelota para el equipo local. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos. Comprando, participás de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Romero es uno de los que se va, el otro es Alexis Fariña. Oscar Romero se retiró en 2 de mayo. Se fue también Fariña a la cancha Acosta, el 27, el del gol importante el otro día en Copa Libertadores cuando jugó ante el Alianza Lima. Y Brian Ayala. Diego Acosta 27 y 13 para Brian Ayala. Ahora las variantes del lado del local. 2 de mayo cuando nuevamente hay jugadores caídos. Increíble la cantidad de caídos. Es cierto, son incidencias, situaciones que se dan dentro del juego, pero en más de una ocasión o hay choque de cabezas o ambos terminan bloqueándose a la hora de alguna jugada donde buscan la pelota, un choque, patadita, algo, pero se frena bastante
el partido. Aquí choque de Román, el central de Trinidense, y el delantero Ruiz Díaz, los dos caídos. Otra vez cortado el fútbol, 0-0. Y por la fecha 8, el lunes 2, Sportivo Luqueño recibe a Rubio Ñu en el Erico Galeano, 18:30. El árbitro de este encuentro, Alipio Colmán, y en el VAR, Juan Benítez. También ese mismo día, cerrando la jornada, San Lorenzo Libertad en el Gunter Vogel, 20:30. Arbitraje de Giancarlo Juliadosa y en el VAR, Edgar Galeano. Alberto Caballero, fanático de Trinidense, reportando sintonía. Te envía saludo igualmente. Jorge Pendió la transmisión siempre. Dice saludo para los dos. Igualmente, mi querido Alberto. Alberto Caballero, reportando sintonía, hincha del Triqui. Sí, él es fanático de Trinidense y no Macana. Es así. Señores, se van a recuperar ahora. Tanto por el lado local, Ruiz Díaz, Román en la visita. ¿Cuándo va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Empatan 2 de mayo, Trinidense en el norte, 0-0. Y su seguros Chaco. En un partido muy cortado, están igualando 0-0. Se viene Sanabria para el equipo del 2 de mayo. Deja para Alan Gómez y Niño. Más reportes de sintonía. Van a saber que están del otro lado. Mañana arranca el Exa Carlota. Saludo para todos los muchachos del Exa Carlota, en especial el equipo Los Monjes. A Raulito Silva, hermano de Juancito. Sí, ya estaba preparando la concentración desde Luque para Raúl Silva y todo el equipo de Los Monjes. Mañana arranca el Exa del Carlota. 0-0. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ángel Martínez colocando la pelota sobre la banda izquierda para ese Ulises Coronel. Se perfila, descarga por el medio con Sanabria. Sanabria levanta la cabeza, no lo tiene nadie adelante. Entonces, ¿qué hace? Retrocede con el arquero Martínez. Este la divide. Pelota arriba sobre la zona derecha. Se muestra Dávalo. Levanta el esférico, corre recién ingresado Acosta. Que bien bajó la pelota para Sanabria. Va cargando Ayala. Ayala tiene la pelota, juega para Coronel. Ojo que va el 2 de mayo. Alcanza Coronel, no llega. Cruzándose la marca Baruja. Saque de costado cerca del banderín para el 2 de mayo. Tupirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ayala, Brian Ayala al centro. Impacta Baruja. Va a insistir el 2 de mayo sobre el carril izquierdo. La educación es una inversión que acompaña toda la vida. Con Bancodo paga colegios y universidades hasta en 12 cuotas sin intereses. Bancodo crece desde la raíz. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Hoy totalmente diferente el ambiente, la atmósfera que vivimos en aquel partido ante Alianza Lima, el juego ante Sporting Cristal. Poca gente, Niño. Poca gente, sí, no, difícilmente. El juego estrella o fueron los partidos estrellas, Alianza Lima y Cristal. Ahora es un recomenzar de abajo nuevamente. Ahora van a estar los verdaderos fanáticos, los hinchas del 2 de mayo. Los momentos duros, complicados. No digo que los demás no sean hinchas, pero es cierto, es fácil subirse al barco en ganador, en presencia internacional. Los que están ahora sí aparecieron después del golpe de la eliminación Copera. Así que un aplauso para estos hinchas del 2 de mayo que están allí entre las plateas, preferencia y las graderías, acompañando un sábado en este horario a su querido Gallo Norteño, que es cuando el 15% como máximo de la capacidad del estadio está lleno hoy. ¿Cuánto así rápidamente? Mirando, 1000 personas, ya es mucho, ¿no? Sí. 800 personas como máximo los presenta a estas horas en la terraza. El partido está 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ulises Coronel descargando para Sanabria por el medio. Levanta la cabeza Sergio Sanabria. Sobre la banda derecha va corriendo Dávalos. Va a recibir Dávalos también, asoma Barrito. Va al equipo local. La pelota le va quedando, señores, a Del Valle. Atacando el conjunto del 2 de mayo, aunque Del Valle retrocede con Barreto. Vuelve a comenzar desde el fondo 6 para el equipo local. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Se va Alan Gómez, pisa el área, cruza la marca Melgarejo. También Diego González, tiro de esquina para el equipo local. Tupirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ayala y la ejecución sobre el lado izquierdo. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido
válido para los 770 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción y cupones extras. Venía al ahorrazo y cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Y a poquito van entrando algunos de los titulares. Ya ingresó Clementino, Chiquito Jiménez, ahora De la Cruz. Uno que viene rindiendo últimamente también esta formación de Trinidense. Se va Marcelino para que ingrese De la Cruz. Otra variante más del lado de Trinidense. Se fue Jorge Marcelino. Terminó ingresando el experimentado De la Cruz, que, repito, últimamente viene rindiendo alto Luis De la Cruz en la formación del cuadro de Trinidad. Ayala y el centro, Clementino González en la marca. La pelota se va a perder al fondo. Era córner, no dice el árbitro. No se fue del todo el esférico y se viene de contra González. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Vuelta a clases comprando 4 cubiertas Kumo. Te llevas una mochila gratis. Condiciones en las redes de Kumo. Kumo, mejor en todos los caminos. Tarjeta amarilla para Alan Gómez, que llegó a destiempo sobre González, que quería el contragolpe. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Empatan 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguro Chaco. Mitad de terreno, tiro libre para la visita. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. Martínez no puede evitar el córner, pese al esfuerzo. Chiquito indica que él no cometió ninguna falta. Córner, tiro de esquina para Trinidense. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Baruja, Juan. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bemay Flores. Sábados de descuento en Supermercados Stock. 15% con tarjetas Crédito Itaú y 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Vendrá el córner de Baruja sobre la zona izquierda. Pelota arriba, salió mal Martínez. Estaba un compañero para despejar. Dávalos en la marca cuando iba Chiquito Clementino. La pelota en el rebote le va quedando sobre la banda derecha. Se viene con todo el equipo de Trinidense con Diego González. Centro de González, saca Martínez. Primero la marca Saiz. Rápidamente lateral sobre la zona derecha para Trinidense, niño. Está así bien Saiz para salir a cortar lo que parecía ser una pelota peligrosa. Allí en la anterior, primero el tiro de esquina. Una salida en falso en esta de Martínez. No llegó a tiempo. No fue bueno el cabezazo allí del jugador Cañete. Se equivocó Martínez, es un buen arquero, pero está en la salida. No estuvo bien el arquero del 2 de mayo. Después de rebote la situación nuevamente para Trinidense, que apura a ver qué pasa con esta. Barrayer no puede, Chiquito. Y sale con todo desde el fondo del valle para el equipo del 2 de mayo. Y en Argentina, gol de Gabriel Ábalos para la victoria. De tiempo será gol del 2 de mayo. Vino el arquero. El arquero contragolpeó el 2 de mayo. Zamudio le saca el gol a Ruiz Díaz. Salió disparado en ataque, acelerando con todo el valle. Lo habilita Ruiz Díaz de zurda. Zamudio vuela, manda la pelota al córner. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Muy buena jugada, parecía que tenía destino de red. Gran contra del Valle por derecha. El pase de primera de zurda desvió allí el arquero después de ese zurdazo de Ruiz Díaz. Era más importante que generó 2 de mayo en todo el partido. Aquí sí viene la conexión del Valle, Ruiz Díaz. Gran tapada gracias a Zamudio. Esto continúa 0-0, pero me gustó esta situación porque le dio otro ánimo al juego. Vendrá el córner de Brian Ayala. ¿Qué quiere hacer Ayala? Un gol olímpico. La segunda vez que le pega así cerrado. De vuelta córner para el equipo local. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Ayala y la ejecución con la zurda. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Centro de Ayala sacando la defensa con Diego González. Insiste el 2 de mayo, pelota para Costa. Golpea de cabeza Coronel. Acosta intentó bajar para Barreto. Clementino está expectante en la marca. Insiste Coronel. La pelota le va quedando por ahora a Cañete. Saca Axel Cañete para el equipo local. En Argentina, gol de Gabriel Ábalos. Lo gana Independiente 1-0 en el ocaso del encuentro al minuto 89. Marcó el único tanto hasta el momento. Se agregaron 5 minutos de juego. Van 93. Bien por Ábalos, Y viene marcando, Rindiendo. Después así, la cantidad de goles que ya está teniendo a lo largo de este año.
porque suman y siguen los goles. Te equivocaste de Sam, es cierto, envié mal el mensaje. Dije San Blas y era San Rafael. Vamos a reenviarle ahí el mensaje al amigo Damián, que está reportando sintonía en el barrio San Rafael en Ciudad del Este. Saludos allí para Damián, doña Jenny y familia en la zona de San Rafael, Ciudad del Este. No San Blas, ¿dónde es San Blas? Ah, porque Champín con playita así, Blasito Serafini, por eso me acuerdo. Así que saludos a la gente de San Rafael, Ciudad del Este, reportando sintonía. Juan. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade participas por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Señores, Ábalos convirtió entonces en la Argentina, donde está ganando el rojo Independiente. Adamarino convirtió, pero fue anulado su tanto vía VAR en el empate de Boca. Está cargando el 2 de mayo, sí, niño. Y al igual que nos informó aquí Rodri en Mesa Informativa, también Fernando Anta en Buenos Aires. Siempre nos informa gol, situación de los paraguayos. Saludos para Fernando Anta, allí en Argentina, reportando sintonía. Nos informa igualmente el gol de Ábalos, el tanto para el rojo. ¿Tenés la cantidad de goles de Ábalos? Todavía no. ¿Qué minutos allí? Con el nombre y las estadísticas también. ¿Qué cantidad de goles ya hizo Ábalos en este año? ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. 2 de mayo Trinidad 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Hablando de reportes de sintonía, para Antonio Faría, Julia Prieto en Cacupemí, Areguá, y para Maximiliano Ribeiro, que está en la Villa Policial en Ñuguazú. Así que abrazo a todos los amigos que reportan sintonía. Saludos a todos. Antonio Farías, no, saludos para Antonio Farías reportando sintonía y todos los que están allí del otro lado reportando sintonía. Ahora sí, se fue Baruja. Ronaldo Báez se viene del lado de Trinidense. Camiseta 11 para Ronaldo Báez. Se fue Baruja, cambio del lado de Trinidense. Informó Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. El partido sigue 0-0. Niño, así respondiendo a tu consulta, Sí. Gabriel Ábalos en 7 partidos, los 7 jugó, 3 goles, 2 asistencias hasta el momento en el campeonato. Van 8 fechas del campeonato argentino. Buen dato, le anda yendo bien. Goles, asistencia, bien por Ábalos. Le quiere el Fluminense, no sé en qué va a terminar eso. El libro de pases todavía está abierto allí en Brasil. Ya le saludamos a Blas Antonio, sí, creo que ya le saludamos a Blas Antonio. Está reportando nuevamente sintonía, sigue enviando mensajes Blas Antonio de San Lorenzo. Serafini. Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. A las 22:15 también en Argentina, Talleres de Córdoba con Ronaldo Martínez de titular. Se enfrenta a San Lorenzo, donde en el arco titular Orlando Gil. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Caricia, vencedores del verano. 0-0 el partido. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Ball. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Señores, el juego está 0-0 con una chance clarísima que tuvo de contragolpe Ruiz Díaz para el conjunto del 2 de mayo que terminó sacando el golero Zamudio. La pelota le va quedando a Sanabria. Propone fútbol en ofensiva el equipo del 2 de mayo. Sanabria va sobre la zona derecha para Barrito. Reemplazó a Sosa, que salió lesionado. Balón para Dávalos, profundiza para Ayala, de espaldas al arco, no hay falta. Quiso impresionarlo al árbitro, el que comete la falta es Ayala. Tiro libre en su terreno, tiro libre para Trinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNT, por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. 28 clavados, segundo tiempo, 0-0. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar construyen contigo. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! La pelota por el fondo, corre, pero no logra alcanzar Rayerd. Será saque de meta, tiro de portería para el conjunto local. Va a reponer Ángel Martínez para el 2 de mayo. Elegí tu carrera en modalidad de presencial o a distancia con la flexibilidad que necesitas para llegar a tu meta. UTIC, formación que transforma tu futuro. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100%
óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. De la Cruz con la pelota, le va quedando el rebote a Diego Acosta. De la Cruz vuelve a recoger para jugar sobre Rayer. Sobre la punta derecha va Rayer. Levanta para Chiquito, pisa el área. Jiménez, sale el arquero Martínez, casi se complican en el fondo. Queda en el piso, Barreto se va recuperando. Hubo falta de Chiquito. Señores, tiro libre en su terreno. Tiro libre para el equipo de los de Mayo. Vuelta a clases con Electroban. Descuentos en los productos que los más peques pueden necesitar. Escribinos al 0982 60 30 30. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de nuevos y usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Está en el piso Acosta, muy sentido. Luego de ese encontronazo con De la Cruz que llegó a destiempo. Otra vez cortado el fútbol, mitad de terreno. Tiro libre para los de Mayo. Termocalentadores Paisa, calientan más litros por hora. Versiones 80 y 50 litros. Paisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior. La línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Terminó siendo amonestado De la Cruz en esta última acción. Brazo un poquito arriba. Estaba cerca Carlos Paul Benítez. Le termina cortando el movimiento allí el hombre del 2 de mayo. ¿Será que no vamos a ir con un 0-0? No sé. Ojalá que se venga algún golcito en la terraza del país, porque hasta aquí mejoró el segundo tiempo, sí, pero esto sigue 0-0. La última, la más clara, esa corrida del Valle que termina en el zurdazo de Ruiz Díaz y la buena tapada del arquero Zamudio. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. Pelota en la salida, lo va a hacer Melgarejo para la visita. Múnich Original, amigos, asado y cerveza no nacieron juntos pero son inseparables. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados Pechugón. A todos les gusta. Amistosos de la selección paraguaya, fecha FIFA el 27 de marzo. Grecia, Paraguay el 31 de marzo en Francia. Marruecos enfrenta al albirroja. En San Justo Hierro, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembé. Ventas al 0983 30 88 13. Red de San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla. Ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Se anima De la Cruz, quería descargar en Rayer. La marca en el fondo de Saige, el colombiano. Allá intenta el contragolpe para el 2 de mayo. Fue al piso. Alan Gómez recoge el rebote y se viene del Valle. Previa participación de Diego Acosta. Descargando para Ulises Coronel, que tiene pista, tiene panorama, tiene campo. Va al ataque, coloca centro, golpea de cabeza Melgarejo. Insiste Ayala. Puede estar el gol del 2 de mayo. Ayala tira, bloqueado el remate por Ronaldo Báez. El rebote para Acosta. A la búsqueda del gol va el 2 de mayo. Del Valle se equivoca y logra sacar la defensa de Trinidense. Convocatoria 2026, posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981 277 726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. El 2 de mayo busca su primera victoria en el campeonato trinidense, que juega el miércoles por la Sudamericana frente a Olimpia. Se planta bien en defensa con un equipo alternativo, aunque ya ingresaron los titulares habituales. Va Ronaldo, va descargando con Melgarejo para Trinidense. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto de una, evolucionamos juntos. Gol de Trinidense en camino, Clementino, cuando le iba a pegar. Primero Chiquito, no pudo Rayer, Clementino se acomodó y le sacó la pelota a Barretoriño. Sí, como que no estaba del todo cómodo allí Clementino para disparar al arco, por eso intentó ese movimiento detrás de taco. Perdonó Clementino y atención que se viene la contra del 2. Remate al arco de Acosta, fue del Valle a las manos de Zamudio. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Recordemos el duelo de equipos paraguayos por la Copa Sudamericana el jueves 5. Nacional Recoleta, 19 horas. En los Defensores del Chaco, árbitro para este encuentro José Burgos de Uruguay. En el bar Leodán González, también de Uruguay. Señores, 0-0.
Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtiene 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. El partido continúa 0-0 cerca de los 34. Se viene el 10 Alan Gómez descargando para Costa. Otra vez con Alan Gómez en la apertura sobre la zona derecha para Brian Ayala. Va al zurdo, volante ofensivo, metiéndose sobre la zona diestra del ataque del cuadro Pedro Juanino. Otra vez con Acosta que toma gobierno de la pelota. Juega para Sanabria. Sanabria para Ulises Coronel. Pica del Valle. No lo vieron nada del Valle. Prefieren utilizar el carril derecho. Del Valle está sobre la zona zurda. La pelota de Ayala buscando el gol del triunfo el 2 de mayo. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Se viene Sanabria para el equipo local. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-798-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. También otro choque el miércoles 4, Trinidense Olimpia. 21-30, Defensores del Chaco, árbitro para este encuentro, Piero Massa de Chile, y en el VAR, Leodán González de Uruguay. Árbitro ya de experiencia, Piero Massa. Sí, y Leodán González también, el uruguayo en el VAR. Sí. En los dos partidos va a estar en el VAR, tanto en el juego de Trinidense Olimpia como al día siguiente, Nacional Recoleta. Claro, porque hacen un doblete ya allí el equipo arbitral también. Primero, para el partido del miércoles. La atención allí centrada en Olimpia Trinidense en este caso local, y el otro día Nacional Recoleta Sudamericana. Sí, señor, duelo de equipos paraguayos. Luego de esta acción marcamos el tiempo de juego porque va el 2 de mayo. Se manda el ataque, Saiz anima al colombiano. Levanta la pelota sobre el carril izquierdo. Coronel encaró. Coronel para el gol. No sube nadie sobre el lado derecho. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Siguen empatando 2 de mayo, Trinidense 0-0. Y su seguros Chaco. En la punta Olimpia le ganó 1-0 con el gol de Rubén Lescano a Meliano en el este. Señores, mañana Nacional Guaraní 18-30, 20-30. La nueva olla Cerro frente a Recoleta. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para aprender el juego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambaré, Capieta, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Hizo jugar rápido Ronaldo Báez. Esperale, dice el árbitro. Vendrán dos cambios, Elías Alfonso y Matías Cáceres. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, Le Camionetas al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Apple Pague en Paraguay. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. El 23 para Matías Cáceres, Fernando Matías Cáceres, y ahora sí ingresó Alfonso, Elías Alfonso a la cancha. Variantes del lado del 2 de mayo, uno de los que se fue Ruiz Díaz. El otro es del Valle, niño. Del Valle, ahí está. Del Valle y Ruiz Díaz, dos que corrieron bastante, principalmente ya en este segundo tiempo, esa última conexión del Valle Ruiz Díaz. Vamos a ver cómo anda Alfonso, que normalmente es picante. A ver si en estos últimos 10 más el descuento se da el gol para 2 de mayo o Trinidense. El partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Es córner, finalmente reclamaban una mano, pero no. Me parece que fue así, con el pecho prácticamente Dávalos cuando iba para el remate de la cruz, tiro de esquina para la visita. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Al centro de la cruz, atención, intenta Cañete de cabeza, el rebote le favorece y viene la marca de Fernando Cáceres en la salida para los de mayo. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Caricia, vencedores del verano. Carga Trinidense, la pelota le queda Barreto, se viene Acosta para el contragolpe, Acosta de puntín sobre la zona izquierda, Ayala, y ojo que tiene panorama, va Ayala, avanza los de mayo, centro,
Se arroja al suelo Melgarejo. El rebote le va quedando. No llega la pelota. No puede. Cañete recoge Ulises Cornel. Va a presionar a los de Mayo. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta. Deja de entrar en Escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro. Cobra con Mango. Crystal House. Expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House. Cristalizando sueños. 0-0, niño. Y volviendo a lo de ahora por la importancia del fútbol argentino, ¿cómo terminó el partido Independiente? ¿Fue triunfo? Triunfo Independiente 2-0 sobre Central Córdoba. Qué bueno. Y ahora atención para el cruce Talleres San Lorenzo. A ver, ayer cruce de los paraguayos igualmente cómo le va a girar en San Lorenzo y en Talleres Ronaldo. Efectivamente, en 2 minutos arranca este encuentro. 39, señores, segunda etapa, 2 de mayo, Trinidense 0-0. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja de entrar en la Escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Carnaval de ofertas, descuentos en todos los productos, comprando o participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Barreto tiene la pelota descargando sobre la presencia de Saiz, el colombiano. La apertura sobre la zona zurda, allí va Ulises Coronel, alta presión allí de Rayer, zafa Coronel. Alan Gómez con la pelota para Sanabria, no pudo controlar, le queda el rebote a Brian Ayala. ¿Quién está solo por la derecha? Está Elías Alfonso. ¿Qué va a hacer Elías Alfonso? Y coloca centro, pelota arriba, ¡vino! No pudo Ayala, marca oportunamente Melgarejo, desactivando la ofensiva de los de Mayo que sigue en alta presión. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994. Viene el gol de los de Mayo, vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de Mayo. Sí, de Matías Fernando Cáceres. Para desactivar toda esa tensión que venía acumulando después del penal fallado días atrás allí en en Perú, el partido frente a Sporting Cristal, el juego en Copa Libertadores del Callao. Ahora aprovecha el rebote tras el bombazo de Acosta, se dio el rebote, no pudo controlar Zamudio y allí pescando ilusiones estaba Matías Fernando Cáceres, le pega con la pierna derecha arrojándose al suelo, levanta los brazos al cielo, pide disculpas a los hinchas del 2 de mayo por lo que ocurrió en Perú, se desactiva todas sus tensiones y comienza a celebrar quizás lo que puede hacer la primera victoria en el torneo del 2 de mayo. 2 de mayo 1, Trinidense 0, Matías Fernando Cáceres. Monumental. Y un festejo. Apareció el gallo con Pedro Juan y apareció Fernando Matías Cáceres. Y un festejo particular, bien sentido, porque sin duda fue blanco de críticas y me incluyo. Más de uno dijo, ¿por qué pateó así el penal el otro día? Pero borrón y cuenta nueva, esto es fútbol. La gran chance que tuvo aquí, tremendo derechazo, se sabe la buena pegada que tiene Acosta. Le termina rompiendo, no se le arcó el pecho. Creo que no había arquero que pueda detener ese balón. Después van a salir los aviondos diciendo todo qué fácil, que era por allí para atajar o no, regaló Zamudio, pero era un tremendo derechazo. Intentó hacer lo suyo Zamudio, le termina rebotando esa pelota. Y atento, listo, presto, estaba así. Fernando Matías Cáceres, no es que festejó por respeto a Trinidense, que en su momento no, pidiendo disculpas a los hinchas, hasta ahora todavía le estaba pesando lo del penal. Y ojalá por el bien de él también sigan llegando goles. Y por qué no, otra presencia internacional. Es cierto, decidió patear de una manera el otro día. Hoy un nuevo capítulo, ahora le sonríe nuevamente el fútbol. La revancha, es cierto, en otra competencia. Con ese sentido momento del gol, principalmente por lo que pasó en Perú. En un partido complicado, de esos juegos bastante parejos. Apareció el derechazo de Cáceres, el rebote. Y Matías Cáceres anotó el primero para el gallo. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. Gana el 2 de mayo 1-0, va con todo Trinidense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos, estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Falta justamente sobre Cáceres, que está en el piso. Aparecerá la tarjeta amarilla
Vamos a confirmar si es para Cañete o para quién, para Fernando Román. Amonestado Román en el equipo veterinarense, 43, segunda etapa. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En verano paga con tarjetas Bancote en bodegas, restaurantes, supermercados, heladerías de Samber y Encarnación. Tenés 25% de reintegro. Bancote, crece desde la raíz. 43 cerca de los 44, señores. Tiro libre que favorece al equipo del 2 de mayo. Sorteamos un viaje para 2 personas, de todo incluido a Cancún. 30.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón. Viví el verano con Punto Farma. 50.000 guaraníes de compras y accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo y cuando más compras, más chances tenés de ganar. Seguimos, Juan. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes, contacta al 021-443-600. Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Trabaja el equipo de prensa de Monumental. Luisinho también en la parte técnica allí. Al parecer hay novedades. Vamos a confirmar con el presidente de Irán. No sé si son reales o no las noticias. Vamos a esperar. Hay un rumor de que algo habría pasado con el presidente de Irán. Habrá que ver si es real o no, porque ahora hay muchas noticias falsas también, Rodrigo, ¿verdad? De una posible muerte después de un ataque a Estados Unidos, pero habrá que ver si es real o no eso, ¿verdad? En realidad hay varios medios internacionales que se están haciendo ecos, igual como dijo Juan, fuera de aire creo, sería un rumor fuerte tras unas declaraciones del presidente de Trump. Ah, bueno, hablo Trump entonces, porque veo que a estas horas es noticias, a estas horas. Y ojalá que estén bien nuestros compatriotas. Sí, porque son 3. Tenemos a Otazú, sí, Maurito Caballero y a Diego Torres, jugando en el fútbol de Irán. Hoy nos contaba su representante Hugo Gaona que esta mañana fue el último mensaje que recibió en la madrugada, ya en la mañana allí de Irán, y después ya no llegaban los mensajes, también la señal no era allí. Sí. Trabaja también el equipo de departamento de prensa los sábados hasta bastante. Sí. Vamos en todas. 4x4, si tenemos que informamos, nos quedamos aquí para informar la guerra, mi querido Rafa. Estamos haciendo para el especial. Y Estados Unidos, Irán, para lo que se vendrá. Estalló todo. Sí, estalló todo. El mundo en guerra. Inclusive hasta sale el tema de la participación de Irán, la Copa del Mundo, Irán, que va a pasar. La finalísima que se tiene que jugar también por allí. O sea que hay muchos temas por ir tratando. Pero mientras, 2 de mayo van a buscar el segundo. Es así, se viene a Costa. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, 2 de mayo le gana Trinidense 1-0. Y su seguros Chaco. Y tiene la pelota 2 de mayo, controla por ahora metiéndose Coronel, dejando para Gómez. Ahora sí aparece teniendo la pelota y sin apurarse el 2 de mayo, aunque Gómez saca el remate. Samudio el rebote, se queda con la pelota el golero visitante. Apostás de 30.000 guaraníes y viajas para alentar a la Albirroja. Apostá la sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Se está yendo el partido, tenemos 46 cerca de los 47, 4 de adición. Hasta los 49 se juega el partido. Acosta tiene la pelota, aguanta el delantero del conjunto del 2 de mayo. Sanabria tiene la pelota, descargando por abajo con Barrito para Saiz y Niño. Y más por lo menos este término de que sí o no, la confirmación. ¿Qué dice CNN respecto de la situación del presidente de Irán? Menciona primeramente lo que dijo Trump, ¿verdad? Y luego aclaran que no hay. A ver, estoy buscando esta parte todavía. No hay señales de que en realidad esté muerto. Ahí está. No hay señales de que el líder que esté muerto. No hay confirmación real. Ahí no hay confirmación. Tras el posteo de Donald Trump. Bueno. El posteo entonces de Trump. Lo último en cuanto a Noticias Mundo también y esta situación. Mientras aquí con el gol de Cáceres está ganando en su terraza, en su casa. Vuelve al triunfo 2 de mayo ante Trinidense. Esto está por acabar. Quedan los últimos 2 minutos y termina. Es así, 47. Tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo local. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Y nadie se apura ahora porque gana 2 de mayo. Le va a entrar Ayala con la zurda. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-766.
37. Instagram Bemay Flores. 2 de mayo tiene un partido pendiente con Guaraní de la fecha número 7. Es tiro de esquina. Vendrá al centro de Ayala. La pelota le va quedando en el rebote. Intentó allí cerca. Fue al piso Barreto. Señores, tiro de portería que favorece al equipo de Trinidense. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Sábados de descuentos en supermercados Stock. 15% con tarjetas crédito Itaú y 20% con tarjetas Personal Bank Itaú. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Aguanta Sanabria, se viene con todo el equipo del 2 de mayo que tiene la pelota ahora con Sanabria. Juega para Coronel que no quiere saber nada del esférico. El pelotazo largo que cae en terreno de Trinidense. Saca como puede con la pierna derecha Cañete. Ojo que va chiquito con Clementino. Le queda Rayer, 3/4 de terreno. Es lo último para Trinidense. Cañete centro. Pelota arriba. Le queda Dávalo. Salida para el 2 de mayo. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Con las tapas doradas de Coca-Cola y Powerade. Participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Elías Alfonso para el segundo. Le lograron puntear el balón. Tiro de esquina para el 2 de mayo. Tupir Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Los cambios de uno y otro. Al final, esta parte le está dando más rédito a 2 de mayo porque llegó al gol. Hizo que varios de los que normalmente son titulares, entre comillas, ingresaron en Trinidense. Así todo con la velocidad ahora de Alonso, el empuje de Cáceres. Acosta entró bien. Es 2 de mayo el que está cerca de ganar porque queda poquito para que termine el partido. Está consiguiendo su primera victoria el 2 de mayo en el campeonato, señores. Final del juego, final del partido. Ganó el 2 de mayo, ganó el local con el gol de Matías Fernando Cáceres. 2 de mayo 1, Trinidense 0. Relató Jorge Casal. Alegría pura por el lado del equipo norteño. Comentario final de Jorge Niño Sosa. Una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y se dio finalmente la victoria para el 2 de mayo. La importancia de dejar los puntos en su casa, en su terreno, ante un rival siempre complicado, duro como Trinidense, que metió un equipo alternativo también, pensando en el duelo ante Olimpia. Por eso en este compromiso metió equipo alternativo. Si bien en el segundo tiempo ingresó Rayer, De la Cruz, Chiquito, Clementino, tuvo algunas chances, pero se paró muy bien en el fondo 2 de mayo. Y del lado del cuadro Pedro Juanino sí vinieron mejor los cambios. El ingreso de Acosta, Brian Ayala, el propio Elías Alfonso allí en la última parte. Y Matías Cáceres, Fernando Matías Cáceres, porque como que era el hombre allí por la situación del penal. ¿Se acuerdan del recordado penal? Aquellos que no llegaron a observar que pateó justo al medio, no fue fuerte, muchos se acordaron de él. Y justo él hace el gol ahora. Por eso festejó con el pedido de disculpas. La alegría para los hinchas del 2 de mayo, ¿cierto? El pedido de disculpas. Había muchas miradas puestas hacia él, hacia inclusive algunos mensajes que no eran de un muy buen tono. Observé en las redes hacia Cáceres. Tuvo su revancha aquí. Gran tiro de Acosta. Le costó controlar a Zamudio. El rebote. Le quedó a Fernando Matías Cáceres. El rebote terminó siendo el arquero de Trinidense. Y allí terminó anotando Cáceres para este triunfo, victoria. Finalmente llegó el gol, sí, porque ya casi ya nos íbamos un poquito con la cabeza agacha, esperábamos, no nos gustan los 0-0. Nos da igual si la 2 de mayo Trinidense por el espectáculo. Queríamos gritar un gol, observar, comentar, dialogar, sin duda, sí. Una conquista, un gol y se dio la anotación. Allí era el epílogo del juego, del cierre. Y luego terminó cerrando el partido de softball y casi se vino el segundo. Para el Gallo, que de a poquito otra vez está sumando puntos. Le sirve mucho para lo que se vendrá a partir de aquí ya solo con una competencia. El hombre de los números, de la estadística, de los datos, sí. A partir de ahora, con el triunfo de Olimpia, con el triunfo del 2 de mayo, ¿cómo queda la tabla, Rodrigo? Él va a hacer el cierre. La tabla de posiciones, los partidos para mañana, el lunes, con Juancito Silva en la venta comercial, con Jorge Luis en los relatos, con Rafa, que es fanático también de Freddie Mercury, Rafa en controles, con André Luis en la asistencia técnica. Fue triunfo en Pedro Juan del 2 de mayo ante Trinidense. Adelante, Rodri. Gracias, Jorge. La tabla queda de la siguiente manera. Olimpia, único puntero con 20 puntos. Escolta Nacional con 14 unidades.
Recoleta con 12 puntos. Ameliano y Cerro Porteño con 11 puntos. Trinidense 10 unidades junto con Luqueño, que también tiene 10 unidades. 9 puntos para Rubio Ñu. 8 para Guaraní. 2 de Mayo y Libertad con 5 puntos. Y último al fondo de la tabla, 1 punto para San Lorenzo. El día de mañana sigue la fecha 8 con los duelos entre Nacional Guaraní en el Arsenio Erico a las 18:30. Arbitraje de David Ojeda y en el VAR José Méndez. El partido de fondo Cerro Porteño Recoleta en la Nueva Olla 20:30. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar y en el VAR Carlos Figueredo. Cerrando la fecha el día lunes, Luqueño Rubio Ñu en el Erico Galeano a las 18:30. El árbitro para este encuentro, Alipio Colmán, y en el VAR, Juan Gabriel Benítez. San Lorenzo Libertad cierran la fecha 8 en el Gunter Vogel a las 20:30 con arbitraje de Giancarlo Juliadosa y en el VAR, Edgar Galeano. Vamos cerrando también nuestro trabajo aquí en los controles Rafa y escuchamos el gol de Matías Fernando Cáceres para la victoria del 2 de mayo 1-0 ante Trinidense en el relato de Jorge Casal. Será hasta mañana. Viene el gol del 2 de mayo, vino, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Del 2 de mayo. Sí, de Matías Fernando Cáceres para desactivar toda esa tensión que venía acumulando después del penal fallado días atrás allí en en Perú, el partido frente a Sporting Cristal, el juego en Copa Libertadores en el Callao. Ahora aprovecha el rebote tras el bombazo de Acosta. Se dio el rebote, no pudo controlar Zamudio y allí pescando ilusiones estaba Matías Fernando Cáceres. Le pega con la pierna derecha arrojándose al suelo. Levanta los brazos al cielo. Pide disculpas a los hinchas del 2 de mayo por lo que ocurrió en Perú. Se desactiva todas sus tensiones y comienza a celebrar quizás lo que puede hacer la primera victoria en el torneo del 2 de mayo. 2 de mayo 1, Trinidense 0. Matías Fernando Cáceres. Monumental. Y un festejo. Apareció el gallo con Pedro Juan y apareció Fernando Matías Cáceres. Y un festejo particular, bien sentido, porque sin duda fue blanco de críticas y me incluyo. Más de uno dijo, ¿por qué pateó así el penal el otro día? Pero borrón y cuenta nueva, esto es fútbol. La gran chance que tuvo aquí, tremendo derechazo, se sabe la buena pegada que tiene Acosta. Le termina rompiendo, no se le arcó el pecho. Creo que no había arquero que pueda detener ese balón. Después van a salir los aviondos diciendo todo que fácil, que era por allí para atajar o no, regaló Zamudio, pero era un tremendo derechazo. Intentó hacer lo suyo Zamudio, le termina rebotando esa pelota. Y atento, listo, presto, estaba así. Fernando Matías Cáceres, no es que festejó por respeto a Trinidense, que en su momento no, pidiendo disculpas a los hinchas. Hasta ahora todavía le estaba pesando lo del penal. Y ojalá por el bien de él también sigan llegando goles. Y por qué no, otra presencia internacional. Es cierto, decidió patear de una manera el otro día. Hoy un nuevo capítulo, ahora le sonríe nuevamente el fútbol. La revancha, es cierto, en otra competencia. Con ese sentido momento del gol, principalmente por lo que pasó en Perú. En un partido complicado, de esos juegos bastante parejos. Apareció el derechazo de Cáceres, el rebote. Y Matías Cáceres anotó el primero para el gallo. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Monumental. Fútbol a lo grande.
Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero.